Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en las meditaciones diarias. Estamos hablando de las cosas básicas que necesitas saber tú sobre Jesús. ¿Qué marca la diferencia en Jesús? ¿Qué marca la diferencia en Jesús? Vamos a orar para que nos sigas hablando como lo has hecho en los días anteriores. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús hoy en esta noche, siempre hablando a nuestro corazón. Dinos, enséñanos, guárdanos. En el nombre de Jesucristo, en ese nombre estamos orando. Amén. Él existió antes del principio. Antes de la creación del mundo, Jesús existía ya como parte de la deidad. Recuerden que creemos nosotros en la Trinidad, en un tres que está en uno, un Dios trino, un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Donde Él vino a nosotros. La mayoría de las religiones tienen que acercarse a la deidad o al ídolo, las personas. Pero Jesús fue completamente diferente. Dios manda a Jesús para entrar a nuestro mundo. Por eso Juan 3:16, porque de tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga una vida eterna. Un Jesús que es Dios, al igual que Dios, Jesús es todopoderoso. Está siempre presente, tiene conocimiento de todo, es fiel, Él es el soberano, es el eterno, es el santo y es el amor. Jesús es el Salvador del mundo, es el Mesías prometido, el Hijo prometido del Padre, el Hijo prometido del hombre celestial, el Hijo de Dios que tenía una relación especial con Dios y es el Señor, lo cual significa que Él es Dios. Por eso en Juan, en el primer versículo, dice a la letra, sobre todo en la primera parte, en el principio ya estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y en este mismo capítulo, el Verbo es identificado como Jesús. Después de la resurrección de Jesús, cuando el apóstol Tomás le conoce, le dice a Jesús, Señor mío, Dios mío, Juan 20:28. Por eso en el capítulo el autor de los Hebreos leemos, pero con respecto al Hijo de Dios, o con respecto al Hijo, tu trono, Dios, permanece por los siglos de los siglos. Amén. Jesús también es humano porque en los evangelios notamos que Jesús nació como un hombre. Aun cuando su concepción fue única, el proceso de ahí en adelante fue igual que cualquier otro ser humano. Aun cuando hubo algunas circunstancias extraordinarias durante su nacimiento en Belén, fue un parto normal. En base a lo que dice Mateo, en base a lo que dice Lucas, tenía un árbol genealógico normal. Después de su nacimiento, siguieron años aparentemente normales en los cuales Jesús creció, se desarrolló en su hogar, se desarrolló con su familia, creció Jesús aprendiendo un oficio. Jesús se cansaba, le daba hambre, le daba sed. Él expresaba gozo, tristeza, dolor, amor, compasión y coraje. Incluso murió como un hombre y fue sepultado en la tumba. Su humanidad se confirma aún más porque fue tentado al pecar, como dice Mateo capítulo 4, versículo 11. Y Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. La ausencia del pecado de Jesús es muestra de amor, de misericordia para nosotros. Él vino a dar su vida como un sacrificio por sus pecados. La tentación por el diablo es el destino que tenía para su objetivo perseguir a Jesús para que vieran gloria y honor terrenal en esta situación. No pudo pecar por amor hacia nosotros. La ausencia de pecado que Jesús tiene que ver con un sacrificio intachable.
Solo un humano sin pecado puede otorgar el perdón de los pecados. Pablo dice en la segunda carta a los Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros pero Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces la humanidad de Jesús es importante porque a través de la humanidad de Jesús, Dios se revela a nosotros para que nosotros pudiéramos entender quién es. Como Jesús fue humano y experimenta todo al igual que nosotros, Él nos extiende y nos ayuda en todas nuestras necesidades y debilidades. Porque Jesús fue humano, puede cerrar la brecha que existe entre el pecado con los seres humanos y Dios. Un Jesucristo que vino a la tierra, un Jesús que es Dios y humano, un Jesús que es completamente Dios y completamente hombre. No es mitad hombre y mitad Dios, es 100% Dios y 100% que tiene que ver con hombre. Y el hecho que Dios vino a la tierra y vivió en un humano es expresado a través de los teólogos que llaman la encarnación. Jesús 1:14 dice, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude en este tiempo y te veo, si Dios quiere, el domingo. Oremos. Padre, oramos en el nombre de Jesús hoy en esta noche. Gracias por este día. Gracias por lo maravilloso que tú eres. En Jesucristo estamos orando. Amén.